Buenas tardes, por acá Francisco Rojas, estudiante de la especialidad de matemática en UPEL. En este video voy a dar definición con respecto a lo que viene siendo transformación lineal o transformaciones lineales, aplicaciones lineales y operadores lineales. Bien, lo que es las transformaciones o la transformación lineal se refiere a lo que es la relación que hay entre dos conjuntos vectoriales. Dicho esto, se puede tomar en consideración como si fuese una función, pero esta función va a estar dada para solamente vectores. Bien, como podemos observar, para las transformaciones lineales tenemos un conjunto vectorial llamado B y otro conjunto vectorial llamado W, en donde los elementos del conjunto de B, que vienen siendo vectores, van a tener una relación con los elementos del conjunto W, y esa relación la vamos a llamar F. ¿Ok? Entonces, dado F, que está definido entre un conjunto vectorial B y se dirige hacia un conjunto vectorial W, tal que la función de los elementos de ese conjunto B me va a dar una imagen en el conjunto de llegada, en este caso W. Teniendo en cuenta que B va a ser un conjunto de partida, o el conjunto de partida B, y W va a ser el conjunto de llegada. Si percatamos esta definición que se está dando, prácticamente es como las funciones, pero en este caso para las que viene siendo lo que viene siendo conjuntos vectoriales. Algo importante que tiene que cumplirse para que sea transformación lineal, o que se dé la función sea una transformación lineal, se nos tiene que cumplir dos propiedades obligatorias. En estas propiedades viene siendo la que nos establece que función de la suma de dos vectores u y b van a ser igual a la suma de un vector u con la función de un vector u sumado con la función de un vector b. Aunado a eso, la segunda propiedad que se nos tiene que presentar es que la función o la transformación, ¿ok?, lineal de una constante alfa multiplicado por un vector u tiene que ser igual a ese producto de la constante alfa por la función del vector u, teniendo en cuenta que alfa pertenece a B. Algo importante que tenemos que resaltar acá es que la definición de las transformaciones lineales también se conoce como aplicaciones lineales, es decir, las dos definiciones son las mismas, ¿ok? Es lineales. Ok, entonces, ya teniendo en consideración que lo que es transformación lineal y aplicación lineal prácticamente son las mismas definiciones, entonces lo que es los operadores lineales o el operador lineal sí tiene una pequeña diferencia que es importante recalcar al momento de desarrollar un ejercicio que se nos pueda presentar, y esta sería la siguiente. Ok, para dar definición con respecto a los operadores lineales, podemos tener que tenemos acá en esta imagen un conjunto vectorial B, en donde tenemos una n cantidad de elementos, ¿ok? Esos elementos recuerden que son vectores. Podemos observar que tenemos un vector X y un vector Y. Y existe entre ellos una relación, pero esa relación la llamamos phi. Entonces, nos define phi, ¿verdad?, como función, en este caso, transformación lineal. Nos va a definir que los elementos que se tomen de ese conjunto B nos va a llevar al mismo conjunto B, ¿ok?, al mismo conjunto de T. Teniendo en cuenta que entonces el vector Y acá
ese vector y va a estar definido como el producto de x por phi, que tenemos que tener en cuenta que pertenecen a ese conjunto vectorial B. Teniendo en cuenta, entonces podemos decir que como las aplicaciones lineales, en este caso, en un mismo espacio sobre sí mismo, se aplican sobre un mismo espacio sobre sí mismo, esto se puede denominar como endomorfismo. Algo importante también de recalcar es que al ser los operadores lineales, al ser una transformación o hacer transformaciones lineales o aplicaciones lineales, estos también tienen de cumplir las propiedades que rigen una transformación lineal. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y pues bueno, hasta luego.